Continuamos con la lección número 7, reitero, titulada La ascensión de Cristo y su retorno. Vamos a recapitular la lección número 1 que se titula La esperanza del reino, ya la vimos. La 2, las parábolas del reino y el juicio final, ya la vimos. El sermón del monte y la ética del reino, ya lo vimos. La número 4, el discurso del monte de los olivos, ya lo vimos. La 5, la última cena y la promesa del reino, ya lo vimos. La 6, la resurrección y la nueva creación, ya lo vimos. Y hoy nos toca la ascensión y el retorno de Cristo. Los textos que vamos a utilizar será Hechos capítulo 1, del versículo 1 al 11. Vamos a dar lectura a partes de ello. La segunda lectura será Daniel 7, del 13 al 14. Salmo 110, algunos versículos, Mateo 24, 1 de Corintios 15, algunos versículos, Hebreos capítulo 1 y 2, algunos versículos, y Apocalipsis capítulo 1. Ahí vamos a estar situando y vamos a estar tocando algunos de estos textos. Como introducción debemos de entender que en la escatología bíblica la ascensión de Cristo no es un evento secundario, ni un simple epílogo de la resurrección, sino que es un acto entronizador, escatológico y gubernamental. Es decir, cuando Cristo asciende hacia los cielos, se sienta en su trono, muestra algo que está por venir, no solamente que se cumplió con Cristo, sino lo que está por cumplirse después que Cristo asciende hacia los cielos, y muestra también su posición como gobernante mundial y universal. En la ascensión, Cristo no se ausenta del mundo, sino que asume el señorío. Es por ello que la iglesia primitiva entendió que la ascensión como al cielo es el cumplimiento de Daniel 7, lo veremos ahorita, y el inicio del reinado mesiánico. De allí se debe interpretar correctamente el lenguaje del retorno de Cristo, evitando lecturas reduccionistas o futuristas extremas. La tesis de la lección es que la ascensión inaugura un reinado que ya está presente y que su retorno debe entenderse conforme al marco bíblico del juicio, la consumación final y la esperanza escatológica del pueblo de Dios. Así que vamos a avanzar inmediatamente a los puntos que vamos a tratar en el día de hoy. Como primer punto principal, la ascensión de Cristo es un evento histórico y es un evento real. ¿Por qué decimos que es un evento histórico? Porque ya ocurrió. ¿Por qué decimos que es real? Porque lo creemos. La ascensión de Cristo es presentada en el Nuevo Testamento como un acontecimiento histórico, visible y corporal. Y a la misma vez escatológicamente decisivo, porque marca, después que Cristo asciende hacia los cielos, marca lo que sería el devenir histórico escatológico, y por escatología entendemos que, por la palabra escatología entendemos que el estudio de los últimos tiempos, eso es escatología, el estudio de los últimos tiempos o de las últimas cosas. Así que no se trata de una metáfora espiritual, sino de un acto real que marca la transición del ministerio terrenal de Jesús a su ministerio celestial y real. Así que vamos a ver lo que dice Hechos, capítulo, busque su Biblia, búsquenla en su celular, lea conmigo siempre. Búsquenla en su celular, en su Biblia física, lea conmigo. Hechos, capítulo 1, versículo 11 al 9. Hay un versículo 9 al 11. Hay un testimonio que está escrito, y cuando decimos que hay un testimonio, es porque se está relatando algo que se vio o se escuchó de primera mano. Los testimonios nunca son creíbles porque son secundarios, de segunda mano, sino de aquel que lo vio, no de aquel que vio
o no de aquel que cuenta lo que otro dice que vio o escuchó. Por eso los testimonios de primera mano son los testimonios verdaderos, los testimonios creíbles. Así que, ¿qué dice el versículo 9 al 11 de Hechos capítulo 1? Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Los apóstoles, los discípulos están reunidos con Cristo. Cuando Cristo asciende hacia los cielos, se oculta delante de ellos en las nubes. Cuando ellos se quedan mirándolo hacia arriba, a la misma vez aparecen dos varones, que son dos ángeles. Y estos ángeles le dicen, varones, ¿por qué están mirando al cielo? Es como decir, no se preocupen. Y les dice, de la misma manera que ustedes vieron que Cristo subió a los cielos, ¿cómo subió? Visiblemente y gloriosamente. De esa misma manera ustedes le volverán a ver venir otra vez cuando llegue aquel día. ¿Qué nos enseña el texto? Que cuando Cristo venga no es como lo enseña el rapto, la escatología del rapto secreto, que no es verdadero, porque ¿cómo puede ser secreto algo que la Biblia dice que es público? Entonces, si el Señor dice que cuando Él venga, volverá por segunda y última vez, porque si decimos que Él viene secretamente, estamos diciendo que viene segunda vez. Y si decimos que después de haber vuelto secretamente, vuelve visiblemente, estamos diciendo que vino ¿cuántas veces? 3 veces. La primera vez, la segunda vez oculta y la tercera vez visible. Entonces, el texto no enseña nada como un rapto secreto, eso se lo ha inventado la gente. Eso se lo tienen puesto ahí porque no habla de secreto. Siempre que habla de la segunda venida de Cristo, la muestra, su segunda venida final, la muestra como un acto visible, glorioso y que todo el mundo o todos lo van a ver. Así que el ángel le da esperanza a aquellos que están viendo al Maestro, al Señor ascender al cielo. Este pasaje afirma que la ascensión de Cristo fue visible. ¿Por qué? Porque el mismo texto dice, viéndolo ellos. ¿Quiénes ellos? Alrededor de 500 discípulos que estaban ahí con Cristo cuando Él ascendió al cielo. Esos 500 personas vieron a Cristo ascender al cielo. Así que si el testimonio de uno es verdadero, ¿qué será el testimonio de 500? Entonces, como 500 personas lo vieron corporalmente, fue alzado hacia los cielos. Históricamente presenciado por testigos. Es decir, el libro de los Hechos es escrito por el apóstol Lucas, por Lucas, que no era de los apóstoles, sino que era un... Y Lucas es quien recoge y detalla todos los datos alrededor de la vida de Cristo. Y se le está escribiendo a un hombre llamado Teófilo y le está enseñando todo lo que aconteció acerca de Cristo en su segundo tratado, porque Lucas también se lo escribe, el Evangelio de Lucas se le escribe también a Teófilo. Y por eso el libro de los Hechos comienza diciendo, en el primer tratado, es decir, en el libro de los Evangelios titulado como Lucas o Teófilo, yo te hablé de acerca del Señor. Ahora te voy a hablar acerca de las cosas que rodearon todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la iglesia. Entonces, escatológicamente significa esto, al conectar la exaltación con la esperanza futura, estamos hablando de que las dos cosas son reales, tanto su ascensión como su segunda venida. Reitero, si la ascensión de Cristo fue visible, el retorno de Él también será visible. Así que el testimonio de Lucas es el siguiente en el capítulo 24, versículos 50 al 53. Búsquenlo en su Biblia y léanlo conmigo. No lo leen en la pantalla, búsquenlo en su Biblia y léalo conmigo para que se acostumbre a buscar la Biblia. Porque a algunos se le olvida. Yo lo pongo ahí fácil para mí, pero no es fácil para ustedes. Búsquenlo en su Biblia. Lucas 24, 50 al 53. Y lo sacó fuera hasta Betania
y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Así finaliza el libro de Lucas. ¿Con qué? Finaliza con la ascensión de Cristo hacia los cielos. Lucas presenta la ascensión como un evento de bendición, un evento de adoración, un evento de gozo. Y subraya que la exaltación de Cristo es causa de esperanza, no de pérdida. Es decir, ¿por qué la ascensión de Cristo es causa de esperanza? Porque ya leímos que a los ángeles se le dijo, en Hechos 1, versículo 11, se le dijo, así como ustedes lo vieron subir, no se desesperen ni tengan desesperanza, porque así mismo lo volveréis a ver. Es decir, así como Él se fue, toda la iglesia viva y muerta que le espera, de igual manera le verá regresar. ¿Cómo termina Marcos 16-19? Y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Entiéndase una y otra vez que la palabra sentarse no se debe de tomar como usted que está sentado ahora en una silla, porque Dios no se sienta. ¿Entendieron? Dios no se sienta como se sienta usted. El término sentarse arriba significa que gobernar, dirigir y dominar. Todo el que se sienta, todos los presidentes tienen un lugar de altura y de preeminencia. Y ese sentarse lo que indica es que gobierna. Cuando el presidente gobierna o se elige un presidente, se le pone una silla presidencial. Y desde esa silla se entiende, o esa silla simboliza que ese es su lugar de gobierno, que desde ahí él gobierna todos los lugares. Pero cuando él va a un lugar, el presidente, él no tiene que llevarse esa silla para que esa silla diga que él está gobernando, no, porque él tiene una investidura. Entonces pasa lo mismo con Cristo cuando asciende, se sienta en el lugar de gobierno que él estuvo antes de haber descendido y lo retoma esta vez con un cuerpo de carne y hueso glorificado. Este versículo conecta directamente la ascensión con la entronización, afirmando que Jesús no solo asciende, es decir, no solo sube, sino que se sienta a la diestra de Dios. Y este es un lenguaje inequívoco de autoridad real. Cristo está reinando y está gobernando desde el momento en que Él ascendió hacia los cielos. 3. La ascensión como entronización mesiánica. Vamos a ver lo que dice Daniel, capítulo 7, versículo 13 al 14. Búscalo en su Biblia o en su celular. Le espero. Daniel, capítulo 7, versículo 3 al 14. Quiero recordarle, cuando nosotros leemos a Hechos, capítulo 1, versículo 9 al 11, Lucas está presentando una perspectiva terrenal de la ascensión de Cristo. ¿Por qué? Porque los apóstoles, los discípulos, lo está viendo ascender desde la tierra hacia el cielo, es decir, asciende. Esto se entiende como una visión o una perspectiva terrenal. Sin embargo, cuando vamos a Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14, aquí se nos presenta la misma visión, el mismo evento que tiene Lucas, que tiene Hechos 1, 11, 9 al 11, es el mismo hecho que está viendo Daniel, pero que Daniel lo ve antes de que lo vean los discípulos en Hechos capítulo 1, porque Daniel es un profeta que profetiza este evento antes, pero mucho antes de que Cristo apareciera en el escenario histórico y bíblico. Entonces, esta es una perspectiva celestial. Los discípulos lo ven ascender desde la tierra y Daniel lo está viendo desde el cielo porque Daniel tiene una visión. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a ver. Versículo 13 de Daniel 7. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo
venía. Daniel no dice que sube, sino Daniel dice viene. Los discípulos lo ven que se van. Daniel lo está viendo que viene. Viene uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿Se está dando cuenta por qué decimos que Cristo está reinando? No dice que Él reinará luego. Dice que está reinando y su dominio y su reino nunca pasará. Recuerde que cuando estuvimos viendo a Daniel capítulo 2, en la estatua de Daniel, que es el sueño que ve el rey Nabucodonosor, se nos presenta que en el versículo 44 de Daniel 2 hay una estatua que aparece y desmenuza, hay una piedra que aparece y desmenuza a la estatua y dice el texto, y en los días de estos reinos aparecerá un reino que destruirá en forma de una piedra, que destruirá la estatua y sobre los escombros de la estatua se levantará un reino que no tendría fin. Es a este mismo reino que se está refiriendo Daniel y es el mismo reino al que se está refiriendo Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 11. Así que Daniel se sitúa en un marco apocalíptico y judicial. Las bestias representan reinos opresores, mientras que el juicio del anticristo del anciano de días, establece el dominio definitivo del reino de Dios. El pasaje no describe una venida, no, está describiendo una ascensión y una entronización. Es un movimiento ascendente hacia el trono celestial. No es una segunda venida, sino es Cristo ascendiendo a tomar su posición. Observaciones clave para ver este texto. Uno como hijo de hombre es la expresión que indica una figura representativa humana y mesiánica, en contraste con las bestias del reino, de los reinos bestiales. Jesús adopta este título como su autodesignación principal. Nótese que cuando usted lee a los evangelios y especialmente se va al libro de Mateo 24 y 25, a Marcos 13, a Lucas 21 y se va al libro de Apocalipsis, encontrará que la descripción el Hijo del Hombre es sumamente abundante, porque cada vez que en el texto aparece la palabra el Hijo del Hombre viene a castigar, está hablando del juicio que vendría sobre Jerusalén. ¿Por qué se le dice a Jesús el Hijo del Hombre? Porque Jesús, recuerde que es de la descendencia del linaje de David. Jesús tenía una parte que venía desde la corriente de los reyes del linaje real, y David sale de esa estirpe, Jesús sale de esa estirpe, por eso se le dice el Hijo del Hombre. Así es como lo presenta también el Evangelio de Lucas. 2. Venía hasta el anciano de día. El verbo indica dirección hacia Dios, no hacia la tierra. El movimiento es de entronización, no de retorno visible al mundo. 3. Le fue dado dominio, gloria y reino. Lenguaje de investidura real. ¿Se acuerdan que ya lo había presentado Pablo en el libro de Filipenses capítulo 2? Cuando dice que y se le dará un reino, o mejor dicho, él reinará y toda rodilla se tendrá que doblegar ante él, porque él no solo será el Señor, sino será el Rey de todas las naciones, o reinará sobre todas las naciones. Algunas personas confunden esta parte porque dice, pero ven acá, si Cristo está reinando ahora, ¿por qué hay tantas muertes y tantos asesinatos? No sabe por qué. Él está reinando, pero el pecado todavía no ha sido erradicado. Todavía el pecado no ha sido erradicado. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que estamos en el ya
Sí, y en el todavía no. Ya está reinando, pero todavía su reino no se ha consumado, no se ha completado, porque así está precisamente en las Escrituras. Lenguaje de investidura real. El Hijo del Hombre recibe autoridad soberana como resultado del juicio divino. Para Cristo poder juzgar a Jerusalén y destruirla como la destruyó en el año 70, Él tenía que entronizarse, Él tenía que ascender hacia los cielos, y así lo declara la Escritura. Uno de esos pasajes lo detalla en Efesios capítulo 1, versículo 19 al 21. 4. Universalidad del reino. Todos los pueblos, naciones y lenguas señala un reino transnacional, no un reino nacional y eterno, no limitado a una restauración política de Israel. Porque el mismo Señor le responde a los discípulos cuando le preguntan y le dice, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús le dice que, porque los judíos esperaban que Jesús viniera a destruir a todos sus enemigos y que se sentara en Israel y desde Israel gobernara todas las naciones. Eso no aparece en la Biblia por parte. Porque Cristo no vino a reinar sobre una nación. Él vino a reinar sobre todas las naciones. Y su sede central no es Jerusalén. Su sede central es su trono, desde donde gobierna todas las cosas. Ahora es un trono celestial. Desde el ámbito celestial Él está gobernando. Pero llegará el momento en el que Él reinará con todos nosotros, Él en el centro y nosotros a su alrededor. Así que no es un reino que viene a establecerse en Israel, porque nunca la Biblia dijo que Jesús reinaría desde Israel. Nunca. Sí, la Biblia dice que Él vendría a Israel y descendería del linaje de Israel, pero nunca que Él se sentaría a reinar desde Israel. Eso no lo dice la Biblia nunca. Uso cristológico en el Nuevo Testamento. Jesús aplica este texto directamente a sí mismo. Mateo 26:64. Es decir, el título que Jesús utiliza es el título del Hijo del Hombre. Mateo 26:64, vaya leyendo conmigo. Jesús le dijo, tú lo has dicho. ¿A quién le está diciendo Jesús? Tú lo has dicho. Al consejo del Sanedrín que estaba enjuiciando a Jesús, y pudo haber sido o Caifás o uno de los sumos sacerdotes, está por ahí más adelante, pero no para decir un nombre sin estar seguro, pero uno de ellos le dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y aún os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Nótese algo muy importante aquí. Hablaba con una persona, o hablábamos la semana pasada, y decía que el decir que Jesucristo vino a enjuiciar a Jerusalén en el año 70 no resiste un estudio bíblico, porque eso es incoherente decir que Jesús vino a enjuiciar al pueblo de Jerusalén en el año 70, cuando Él dijo que volvería por segunda vez. No se me confunda. Una cosa es el juicio a la nación de Israel y otra cosa es su segunda venida final y triunfal, visible y gloriosa. Son dos cosas diferentes. Ahora, ¿cuántas veces Dios vino a enjuiciar a las naciones? Si leemos en el Antiguo Testamento, cantidad de veces. Para ponerle algunos ejemplos, Cristo o el Señor vino a enjuiciar a la ciudad de Egipto. ¿Se acuerdan de las 10 plagas? Fue Dios quien vino, no es que mandó, vino a enjuiciar a Egipto. Cuando Dios tuvo que destruir a Babilonia, Él vino e enjuició a Babilonia. Pero vamos un poquito más hacia atrás, antes de Egipto y antes de Babilonia. Cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas, ¿quién cree usted que fue a enjuiciar a Sodoma y a Gomorra?
El mismo Señor. El mismo Señor fue quien vino. Exactamente. Los antidiluvianos. ¿Quién fue que dijo, vamos a destruirlo? ¿Quién fue que lo dijo? El mismo Dios. La torre de Babel. ¿Quién fue que dijo, descendamos y confundámoslo? ¿Quién fue que lo dijo? Entonces Dios ha venido cantidad de veces a enjuiciar a naciones él mismo personalmente. Así que decir que Jesucristo vino en el año 70 a destruir a la ciudad de Jerusalén no resiste un estudio minucioso, es decir, que desconoce quién lo dice las escrituras y no ha leído para nada. Si usted lee a Isaías capítulo 19, versículo 1, se dará cuenta que Dios mismo viene cabalgando montado en una nube para enjuiciar y destruir a Egipto. Así que cuando hablamos de que Él viene en la nube a destruir, no es su segunda venida final, sino su venida en juicio, que es muy diferente. Así que estas personas a quien Jesús les está hablando en Mateo 26, versículo 64, les está diciendo, ustedes van a ver venir al Hijo del Hombre en las nubes y ustedes mismos lo van a ver. ¿Y quién está diciendo eso? Yo. No, lo dice, vamos a leerlo otra vez. Jesús les dijo, tú lo has dicho. Y aún os digo que desde ahora veréis, pero no se trata de ver con los ojos. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Cada vez que usted encuentra en la Biblia que el Señor viene montado, cabalgando sobre las nubes, es porque viene a traer juicio. Siempre que usted lo lea, lo va a encontrar. Y no es que a usted se lo imaginaron, es que el texto lo dice. Aquí venir en las nubes no apunta a la segunda venida final, sino a la vindicación y exaltación y entronización de Cristo tras su resurrección y ascensión. Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7. He aquí que Él viene en las nubes y todo ojo le verá. Ese versículo no está hablando de su segunda venida final. No, está hablando del enjuiciamiento que viene sobre Jerusalén, porque este mismo texto se junta con ese para decir que Él viene en la nube para castigar. No viene para llevarse a la iglesia ni esconderla, viene para castigar a la nación apóstata, adúltera y fornicaria. ¿Qué es quién? El pueblo de Israel, no la ciudad de Roma. Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová dijo a mi Señor, está hablando David acerca de, el Señor dijo a mi Señor, es decir, Jehová le dijo a Jesús, pues tú estás ahí, está ahí en eso. Jehová le dijo, David está diciendo, dijo el Señor a mi Señor. Entonces decimos, Jehová le dijo a Jesús, porque si el Padre es Señor, Jesucristo es ¿qué? Señor también. Así que siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto distingue dos personas divinas. Jesús usa este texto para demostrar que el Mesías es más que un hijo de David. Ya lo leímos anteriormente. Siéntate a mi diestra es un lenguaje de autoridad, lo recordamos otra vez, un lenguaje de autoridad. Alguien dijo, ¿y cómo usted me va a decir a mí que el Señor no está sentado en su trono? Hermano, dígame en qué lugar cabe el trono de Dios en el universo. ¿Dónde lo vamos a poner? ¿Dónde lo vamos a poner? Porque no, el mismo Señor le dijo a Salomón cuando estaba inaugurando el templo, dijo, ¿y tú te crees que habrá templo que pueda contener mi gloria? ¿Tú crees que habrá lugar tú crees que habrá un lugar donde yo pueda habitar? Si no hay lugar que pueda contener ni arriba, ni hacia abajo, ni hacia los lados a Dios, dígame dónde vamos a poner el trono, dónde se va a sentar. Si la Biblia dice que Él lo llena absolutamente todo.
que no hay nada que quede vacío que Dios no llene. Así que cuando hablamos de sentarse, estamos hablando de autoridad y de reinado y de gobierno. Siéntate hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El reinado es presente. Ahora le dijo, siéntate a gobernar. Es decir, el Señor le dijo al Señor, siéntate a gobernar. Y es un reino activo. Mientras los enemigos son sometidos progresivamente en la historia. Yo quiero que usted revise la historia después que Cristo ascendió hacia los cielos. Dígame qué gobierno, qué nación, qué persona que se haya levantado contra Cristo y la iglesia está en pie todavía. Todos fueron cayendo uno tras otro. Por eso se llama un juicio progresivo. Todos aquellos que se levantan contra el Señor y su iglesia, de una manera u otra van para abajo. Y así será hasta el tiempo final, según la historia lo vaya marcando. Hechos 2, 34 al 36. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto lo está hablando el apóstol Pedro en el discurso después de haber recibido el bautismo con el Espíritu Santo o del Espíritu Santo, para mostrarle a la iglesia o al pueblo de Israel lo siguiente. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Tal cual, nótese que Pedro cita al Salmo 110, versículo 1, en su sermón, en su discurso, para mostrarle al pueblo de Israel, los israelitas que estaban ahí escuchando el mensaje de Pedro, que ellos mismos fueron los que crucificaron al Señor y que esa crucifixión no evitó que el Cristo de la gloria se convirtiera en el Señor Rey, sino todo lo contrario, que este fue el medio que Dios utilizó para resarcir a todos los salvados que Él había de salvar. Versículo 34 al 36 de Hechos nos está diciendo que Pedro interpreta el Salmo 110 como cumplido en la exaltación y ascensión de Jesús, no como un evento futuro pendiente. Eso se cumplió. El Salmo 110 enseña un reinado presente, no un reinado futuro, inaugurado en la ascensión y extendido hasta la consumación final, no cuando Él vuelva por segunda vez. Cuando Él vuelva por segunda vez, se consumará el reino que Él comenzó a establecer. Vamos a ponerlo sencillamente así, nótese, cuando un presidente gana una elección en cualquier país del mundo, ¿cuántos días toma para sentarse a gobernar? 3 meses, no sé cuánto, aquí por lo menos son 3 meses. Ahora, él está gobernando, él ha sido elegido para gobernar. Hasta que él no se sienta a gobernar, todavía no. Así que cuando Cristo resucitó, ¿duró cuántos días aquí? 40 días aquí en la tierra. Y después de 40 días, ¿qué hizo? Ya él era rey porque él dijo en Mateo 28, 18, dijo, he aquí, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ya él era ¿qué? Era el rey. Ahora, cuando él asciende, ¿a qué que él va para allá arriba? No, él va a tomar posesión de su investidura para ser coronado y reconocido por todas las criaturas del universo como el único rey y señor soberano. Por eso asciende a eso. Y esto es lo que está diciendo aquí David. 4. La ascensión y el reinado presente de Cristo. La Escritura enseña de forma explícita que el reinado de Cristo ya ha sido inaugurado. Y esa inauguración, quiero decirle que cuando Cristo ascendió a los cielos, se sentó y allá lo recibieron los ángeles y aplaudieron. Y dice Juan
en Apocalipsis, capítulo 4 y 5, dice que todos los que estaban allá en el cielo se quitaron, los 24 ancianos se quitaron su corona, los ángeles, los 4 seres vivientes, todo el mundo se quitó su corona y todo lo que había y se tiró al suelo y se arrodilló ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, todos. Eso sucedió en el cielo, pero en la tierra sucedió de manera diferente, porque cuando se muestra que Cristo ya inauguró su posición de gobierno celestial, cuando en el libro de los Hechos se cumple la promesa de la investidura ¿de quién? Del Espíritu Santo. Cuando Cristo asciende, inmediatamente baja ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Cuántos días ocurrió para que los apóstoles que estaban ahí y los demás creyentes recibieran el Espíritu Santo? ¿Sabes cuántos días ocurrieron? ¿Alrededor de cuántos días? 10 días. 10 días. Porque Cristo duró aquí en la tierra 40. Y 10, ¿cuántos son? 50 días después de Cristo haber resucitado. Y 40 días después, 10 días después de haber ascendido al cielo, entonces es que los que estaban en el aposento alto reciben la llenura del Espíritu Santo. ¿Sabe qué identificaba esto? Que esto le daba a los apóstoles la investidura de que como él reinaba en la tierra, sus súbditos también tenían que ser investidos de poder para que fueran a predicar el evangelio. Es por ello que la naturaleza de la iglesia y del reinado de Cristo está acompañado de la investidura de lo alto del Espíritu Santo de Dios sobre todos los creyentes una vez que estos reciben al Señor como su Salvador. Efesios 1, 20 y 22 al 22 dice, lo cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Sobre qué? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo, dice Pablo, en este siglo, sino también en el venidero. Pablo no está hablando del siglo primero, Pablo está hablando del presente siglo malo. En este siglo malo, donde usted ve guerra, donde usted ve destrucciones, donde usted ve tantas cosas, en este presente siglo malo es que Cristo está gobernando y todos los malos y toda la autoridad está sometida bajo sus pies. Y dice Pablo, espérense, no solo en este siglo, sino también en el venidero, es decir, en el siglo venidero que se conoce en la Escritura como la era, el estado eterno. Ese mismo gobierno que hay ahora es el mismo que continuará cuando Cristo venga en la consumación de todas las cosas. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Si la iglesia está de pie, ¿sabe por qué? Porque la cabeza le ha dado la autoridad. Si la iglesia está de pie, porque la cabeza la alimenta. Si la iglesia no ha podido ser destruida ante tantas amenazas, ni imperio, ni gobierno, ni invasiones, ni guerra, ni hambre, ni pestilencia, ni ninguna otra cosa creada, es porque la cabeza la sostiene y la sostendrá hasta en tanto Él venga a reunirse con ella. Este texto afirma que Cristo ya está sentado a la diestra del Padre, ejerciendo autoridad, que es una autoridad no sobre alguno, sino sobre todo, una autoridad suprema, sobre toda potestad espiritual y sobre todo gobierno terrenal. Colosenses 1, 3 al 18. ¿Qué nos dice aquí? El cual nos ha librado, dice Pablo, el cual nos ha librado de las potestades de la tiniebla y trasladado al reino de su amado Hijo. No después, ahora, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra,
visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el cual es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, para que en todo sea el primero. Aquí el apóstol Pablo declara que los creyentes ya han sido trasladados al reino del Hijo, confirmando la realidad presente del reino mesiánico. Ya fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Cristo, del reino del mundo al reino del cielo. Hebreos 1:3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Yo no entiendo cómo es que la gente no entiende eso y sigue creyendo que Jesucristo viene por segunda vez a establecer un reino que ya Él lo estableció. Bien, Hebreos 1:3. Sentarse a la diestra indica que la obra redentora ha sido consumada y que el reinado ha sido establecido. 2. La iglesia vive bajo el señorío actual de Cristo. La misión y la identidad de la iglesia se fundamentan en la autoridad presente de Cristo, resucitado y ascendido hacia los cielos. Mateo 28:18 al 20, reiteramos de nuevo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, es decir, si yo tengo autoridad en el cielo y en la tierra, ahora nadie le va a impedir a ustedes que vayan y prediquen este evangelio en todas las naciones y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Este fin del mundo indica cuando se acaben todas las cosas, yo estaré con ustedes, y lo confirma diciendo amén. Es decir, así será. La gran comisión no se apoya en una autoridad futura, sino en una autoridad ya conferida. La iglesia proclama el evangelio bajo el gobierno efectivo del rey que ha sido ya exaltado. 4. Los evangelios y la promesa del retorno de Cristo. Hechos 1:11. Este mismo Jesús, no otro, ni distinto a este, dicen los ángeles. Este mismo Jesús vendrá de la misma manera. Las claves para interpretar este texto son definitivas y categóricas. Esto no niega una venida judicial histórica, es decir, la que ocurrió en el año 70. Esto afirma una consumación futura. No. ¿Usa un lenguaje profético apocalíptico? Sí. El error común es suponer que toda referencia a la venida de Cristo debe entenderse como un solo evento final, y no lo es así. Porque cada vez que leemos la venida de Cristo en el Nuevo Testamento, no siempre se refiere a su retorno final, sino que hay que verla como una venida en juicio, que no es una venida visible, vista, que se puede ver, como la que se verá cuando Él vuelva por segunda vez, porque ya lo dijeron los ángeles, que lo veremos tal cual como Él se acaba de ir en el día que esto suceda. 6. El retorno de Cristo en el Nuevo Testamento. Marco bíblico para entender esto. Venida en juicio, una venida histórica, reiteramos, que se cumplió en el año 70. ¿Dónde encontramos esto? Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13 y Apocalipsis 1:7. Y aquí que Él viene en las nubes y todo ojo le verá. Estas venidas describen juicio contra Jerusalén, vindicación del Mesías y fin del antiguo pacto. La única manera de que entrara en vigencia el pacto nuevo era que se terminara, se clausurara, se extinguiera
el pacto viejo. Jesús dijo en muchas ocasiones, palabras como esta: no se puede echar vino nuevo en odre viejo, porque entonces se van a perder los dos. Para que no se pierdan los dos, es mejor que se eche vino nuevo en odres nuevos. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo vengo a establecer un pacto nuevo sobre una nación nueva, no sobre una nación, sobre la nación apóstata. Yo voy a hacerme una nación que viene constituida por todos los hombres de la tierra, pero no será como la vimos en lo anterior, solamente apuntando a un solo pueblo, sino que apunta a todos los pueblos y a todas las naciones del mundo. Así que hay que distinguir estas venidas: la segunda venida visible, gloriosa, y la venida en juicio. 2. La venida final y consumadora. El Nuevo Testamento afirma que una venida final, visible y gloriosa de Cristo es distinta a la venida en juicio histórica y asociada directamente con la resurrección general, el juicio final y la consumación del reino. Primera de Corintios, y búsquenlo en su Biblia porque no se lo puse ahí. Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a ver lo que dice Pablo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 23 y 28. Vamos a leer ahí, porque a la iglesia venimos también a leer la Biblia. Ya que usted no la lee en la casa, aproveche y la lee hoy. Vamos a ver, 1 Corintios 15, 23 al 28. ¿Qué dice? Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿En cuál venida? ¿En su venida en juicio? No, en su venida final, porque en la venida en juicio no resucitaron los muertos, ni se transformaron los vivos. Eso ocurrirá en su segunda venida, visible y gloriosa. Y Pablo está describiendo el evento con esos detalles aquí. Verso 24, luego el fin, cuando entregue el reino del reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Por eso es que los muertos van a resucitar y la muerte no tendrá poder sobre los vivos en aquel momento. Versículo 27. Porque todas las cosas las sujetó bajo sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas les estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. El Nuevo Testamento afirma una venida final, visible y gloriosa. Y yo la creo porque es real. Este pasaje que acabamos de leer establece con claridad un reinado presente ahora, desde que Cristo ascendió a los cielos. Preciso es que Él reine, Él está reinando. 2, resurrección futura de los creyentes en su venida. Todos los que hayan muerto en Cristo en aquel momento, en su segunda venida, van a resucitar para vida eterna. La destrucción definitiva de la muerte como acto final. Si los muertos resucitan, ¿por qué razón resucitan? Para no volver a morir, porque la muerte ya no tendrá ningún tipo de poder sobre ellos. ¿Por qué? Porque la muerte será destruida. La entrega del reino al Padre en la consumación. Este reino que tenemos ahora, donde Cristo está gobernando, se le va a devolver otra vez al Padre. ¿Indica esto que Cristo no seguirá reinando? No. Indica que todo vuelve al Dios trino, al único Dios que es quien reinará o continuará reinando sobre todas las cosas, como fue desde el principio. Ahora bien, uno de los textos más
menos entendido y a la misma vez uno de los textos que no es tan difícil entenderlo. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿parece esto ser algún evento secreto que nadie lo va a saber? ¿Habrá algo como un sonido que nadie escuche? Eso es incongruente, porque si hay un sonido, si hay un escándalo, si hay una bulla, ¿cómo es posible que la gente no oiga eso? No, pastor, espérese. Lo que pasa es, espérese, atiendan acá, espérese, pastor. Lo que pasa es que ese sonido nada más lo oirá la iglesia. ¿Y cómo es posible que algo que se dé en los cielos, donde la Biblia dice que la oirán todo el mundo y que será un sonido tan estruendoso que todo el mundo lo oirá? ¿Cómo es posible que solamente lo oiga la iglesia y la gente impía no lo oiga? Cuando dice que el Señor viene gloriosa y visiblemente, ¿cómo lo va a ver la iglesia y la otra gente no? Pero por Dios, hermano, no querramos sostener algo que la Biblia no dice. No querramos mantener algo que la Biblia no ha dicho nunca. Cuando se suena una voz, pero hermano, aquí tenemos una bocina que nos suena 2, 3 veces al día, a las 6, a las 7:30, a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde. Suena una bocina y a mí me van a decir ustedes que no oyen esa bocina o esa sirena, lo que sea. Me van a decir que no la oyen todos los que están alrededor de del centro de Santiago. No, hermano, la va a oír. Y el hecho de que usted no la oiga no significa que no ha sonado o que otros no la oyeron. No. Sigue diciendo, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y esta palabra aquí, arrebatado, no es raptado. La palabra en griego para arrebatamiento aquí es arpazo. No al paso, no. Arpazo. Significa tomar con violencia. En otra palabra, tomarlo rápidamente. Porque el texto dice, Pablo lo enseña aquí donde hemos leído, porque este evento acontecerá y será tan rápido que ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos. Lo que indica es que será rápido. Aquí Pablo utiliza la palabra aquí es arpazo, tomar con violencia, tomar rápido, quitarlo de pronto. Porque será un evento con rapidez. Juntamente con ellos en las nubes para recibir. ¿Qué es lo que se recibe? ¿Lo que se va o lo que viene? Entonces Cristo viene bajando y la iglesia sale a recibirlo. Porque antes dice, porque el Señor mismo viene en la nube y luego dice, y viene sobre la nube y la iglesia sube a recibirlo. A recibirlo para irse para el cielo, a vivir para allá. ¿Y dónde dice la Biblia que los creyentes van a vivir en el cielo? Porque si Cristo viene a reunirse con su iglesia y la iglesia sube a recibirlo. Y entonces, ¿qué dice Pablo? Para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Por qué? Porque en algún momento Él vendrá y nos reuniremos todos juntamente con Él. Este texto describe una venida personal y audible, no una venida secreta ni invisible. La resurrección corporal de los creyentes, la resurrección definitiva del pueblo de Dios con Cristo, la reunión,
definitiva del pueblo de Dios con Cristo. Esto es un evento de consuelo y esperanza, no un evento de escapar. Esto no es lo que Pablo está hablando aquí no es que vamos a escapar, hermano. ¿Escapar de dónde? No es una salida para escapar de aquí, es una reunión con Él, para estar por siempre con Él, por toda la eternidad. Y 7, Cristo entre la ascensión y la consumación. Estamos viviendo el ya, pero todavía no. Ya se ha establecido el reino, pero todavía no se ha consumado. Cristo reina ahora, pero la muerte aún existe, por eso la gente se sigue muriendo, o la gente sigue muriendo. Pero el pacto aún opera, pero en el pecado aún opera, claro, porque todavía no se ha extinguido la maldad en la tierra. Pero el reino avanza, claro que sí, la iglesia avanza, y Cristo en la parábola de la mostaza dijo, el reino semejante a la semilla de mostaza, una de las semillas más pequeñas, pero cuando crece se hace un árbol grande y todas las aves vienen y se arropan. El reino de los cielos comienza pequeño y va extendiéndose grande. El reino de los cielos, cuando Cristo vino y ascendió hacia los cielos, su reino va en expansión. Hermano, la iglesia cada vez va creciendo en cada tiempo y en cada era mucho más. Hoy en día somos más que hace 20, 30 o 40 años atrás. Somos mucho más creyentes. En el último censo que se hizo aquí, que no creo mucho en ese censo, pero la realidad fue que la cantidad de creyentes cristianos evangélicos en República Dominicana aumentó en un % bien alto. Al menos si se cuentan todo el que va a las congregaciones cristianas evangélicas, todo el que va está contado ahí. Es decir, que nosotros somos mucho más ahora que lo que éramos antes, no solo aquí, sino en el mundo entero. Es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. La última enigma que hay que resolver es la muerte. No derrotada progresivamente, sino aniquilada definitivamente en la resurrección final. Cuando resuciten todos los muertos, eso indica que la muerte ya fue vencida. Errores comunes sobre la ascensión y el retorno de Cristo. Separar el reino de la ascensión no se puede. Posponer el reinado de Cristo al futuro no es bíblico. Leer Hechos capítulo 1, versículo 11 sin el contexto profético completo no se puede entender. Confundir juicio histórico con juicio final tampoco se puede, porque uno ya ocurrió y el otro todavía no se ha llevado a cabo. Las aplicaciones teológicas y pastorales para nosotros son las siguientes. 1. Vivimos bajo un rey reinante, no ausente. 2. La historia está gobernada por Cristo, no por el diablo. 3. La iglesia no espera derrota, espera consumación. Y 4. La esperanza cristiana es segura y gloriosa, no es un invento de los hombres. En conclusión, la ascensión proclama que Cristo ya reina. El retorno final proclamará que Cristo ha vencido completamente a todos sus enemigos. La escatología bíblica no produce escapismo, sino fidelidad, misión y esperanza. Ya lo dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Por tanto, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor un día, siempre. Que Dios le bendiga y lo dejamos hasta aquí.